¿Qué son las pruebas en derecho procesal? ¿Qué tipos de pruebas existen? ¿Cómo, si queremos ganar un juicio, debemos preparar nuestros medios probatorios y desarrollar la estrategia procesal correcta? Tanto si eres opositor como estudiante de derecho o incluso si eres abogado, dominar todo lo relativo a la prueba es algo fundamental, ya que son varios de los cimientos más importantes de nuestra ley de enjuiciamiento civil. Pero atención, porque tengo buenas noticias para ti. Has llegado al vídeo adecuado, has llegado a Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que los aprendas en 7 veces menos de tiempo, y hoy vas a aprender en qué consiste la prueba y vas a estudiar y aprenderte todos los medios de prueba que existen. Así que, ¿quieres saber todo acerca de la prueba? Pues vamos a verlo. Bien, comencemos. La prueba, en el contexto del proceso civil, es una valiosa herramienta que persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, convencer al juez de la existencia o inexistencia de los hechos presentados en el proceso, y en segundo lugar, ajustar esos hechos conforme a las normas legales que rigen el caso. En pocas palabras, las pruebas son los cimientos sobre los cuales se construye la certeza que guiará la decisión del tribunal. Dentro de esta actividad probatoria, una premisa clave es que si los hechos no son debidamente acreditados, la tutela jurisdiccional buscada puede quedar en entredicho. En otras palabras, sin pruebas sólidas, difícilmente se podrá alcanzar el objetivo que se persigue ante el tribunal. Para aclarar esto, supongamos que Luisma tiene un juicio por una supuesta deuda de 2.000 euros, pero no tiene ni documentos ni nada con lo que sostener esa deuda. En cambio, si Luisma tuviera los registros del banco y las conversaciones de WhatsApp, podría ganar el juicio. Ya ves la importancia de la prueba, ¿no? Seguro que además conoces todo esto de las películas. Pero, ¿en dónde se va a regular esta prueba? En primer lugar, el derecho a la prueba está amparado por el artículo 24 de nuestra Constitución. Este derecho permite a los litigantes utilizar todos los medios probatorios necesarios para convencer al órgano jurisdiccional de los hechos en disputa. Además, abarca el derecho a proponer pruebas, a su admisión o denegación fundamentada, a la práctica de las pruebas aceptadas y, finalmente, a la valoración de las pruebas presentadas. Por otro lado, la regulación de las pruebas en el proceso civil se encuentra detalladamente establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los capítulos 5 y 6 del libro segundo. Por otro lado, recuerda que estas son las bases, pero todos los procesos, tanto el civil como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o también el contencioso administrativo, regulan conceptos específicos de la prueba. Ahora que ya hemos entendido esto, es imprescindible que conozcas el objeto de la prueba, es decir, vamos a ver sobre qué recae una prueba y cuál es su objetivo principal. ¿Listo para continuar? Pero, ¿sobre qué versa la prueba en un proceso concreto? Bueno, el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos lo aclara, indicando que la prueba versa sobre los hechos cuya tutela judicial se pida. Por tanto, la prueba versa sobre los hechos. Pero, ¿qué tipos de hechos? Los vamos a ver a continuación. En primer lugar, la prueba versa sobre los hechos controvertidos, los cuales son los más comunes, pues son los que las partes no están de acuerdo con la versión de la historia, entrando en juego el principio de aportación de parte, que dicta que solo se puede presentar prueba sobre los hechos afirmados por las partes en conflicto. Seguimos con el caso opuesto, los cuales son los hechos admitidos por las partes. Los hechos admitidos son aquellos sobre los que existe conformidad entre las partes. Estos hechos no necesitan ser probados, ya que existe acuerdo en su veracidad. El tribunal, ojo, va a quedar vinculado por estas afirmaciones y no se requiere prueba sobre ella. Bien, una vez visto esto, debes saber que también puede darse el caso de que un determinado hecho está afectado por una presunción, que puede ser iuris tantum o iuris et de iure. Estos son los hechos favorecidos por presunciones. Estos hechos se van a caracterizar porque se presumen ciertos. Esto se aplica a las presunciones legales absolutas, o que también son conocidas como iuris et de iure, ya que las presunciones legales relativas o iuris et tantum permiten prueba en contrario. Vamos a aclarar esto con un ejemplo. ¿Os acordáis de nuestro amigo Luisma, el moroso de los 2.000 euros? Si no lo conoces, aquí te dejo un vídeo en las tarjetas sobre el proceso maritorio. Pues un hecho controvertido sería la existencia de una deuda, y un hecho favorecido por esa presunción sería que la deuda estuviera redactada en escritura pública ante notario. Vamos, que en ese caso no se libraría de pagar la deuda. Espera, ¿sabrías decirme quién está legitimado para demandar a Luisma? Exacto, el acreedor de esos 2.000 euros. Pero tranquilo, que si no se lo sabías, aquí te dejo un vídeo en las tarjetas donde explicamos la legitimación al detalle. Bueno, con eso tenemos suficiente sobre el objeto de la prueba, por lo que ya nos queda la parte más importante. Vamos a ver cada uno de los distintos medios de prueba existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Los medios de prueba, tal y como establece el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constituyen las herramientas procesales que las partes ponen en marcha para demostrar al tribunal los fundamentos que sustentan sus posiciones. Ahora, es importante diferenciar entre dos conceptos esenciales: la fuente de prueba
y el medio de prueba. La fuente de prueba se refiere a los elementos tangibles que existen en la realidad más allá del ámbito jurídico, mientras que el medio de prueba se trata de la actividad específica llevada a cabo para extraer información de la fuente de prueba y presentarla en el proceso de judicial. El artículo 299 nos ofrece un catálogo de los medios de prueba admitidos en nuestro proceso civil, aunque es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva, permitiendo aportar cualquier prueba que sirva en nuestra defensa. Por tanto, vamos a ver en qué orden se regulan las pruebas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, tenemos el interrogatorio de las partes. El interrogatorio de parte consiste en la declaración de la parte involucrada sobre los hechos del juicio, pero ojo, que nosotros solicitamos el de la parte contraria, ya sea persona física o jurídica. Ahora, ¿cómo interrogamos? Pues aquí te dejo 3 tips. En primer lugar, el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que las preguntas del interrogatorio deben esclarecer el objeto del proceso. En segundo lugar, se deben formular preguntas sobre lo que la otra contraparte ha vivido, no sobre los acontecimientos celebrados por terceros. En tercer lugar, las preguntas deben buscar obtener el petitum de la demanda. Te parece un poco lioso todo esto, ¿verdad? Tranquilo, vamos a verlo con el ejemplo de nuestro deudor favorito. Imagínate que a Luisma le interrogan y hacen preguntas, tanto sobre el reconocimiento de la deuda, y de repente le preguntan por el color de su coche. Esta última pregunta, el juez la deniega, ¿pero por qué? Porque no tiene relación con el petitum, es decir, con el objeto del juicio. Bueno, vamos a por la parte siguiente, el interrogatorio de los testigos. En esta prueba es cuando interrogamos a los terceros con conocimiento de los hechos del juicio para convencer al juez de nuestra pretensión, ya que son capaces de ofrecer información valiosa para construir una imagen más clara de los eventos. ¿Y quién puede ser testigo? Pues cualquiera que tenga plena posesión de sus facultades mentales, incluyendo personas jurídicas. Sin embargo, ten en cuenta que la otra parte, la contraparte, va a intentar desacreditar este interrogatorio, ya sea por la tacha, como puede ser, por ejemplo, porque la persona tenga una relación de amistad o paternal con la contraparte. Imaginémonos que el interrogatorio se realiza a la madre de una parte, o por el careo, porque exista otro testigo que diga lo contrario. Así que ojo con quién llamamos a declarar. Por último, si el testigo entiende de un tema, se puede servir de este tema para responder como un experto, siendo un testigo perito. Ahora vamos a aclarar esto un poco. Imagínate que en el juicio entre Luisma y Juanjo, por esa deuda de 2.000 euros, hay 2 testigos. Uno que dice que vio cómo Luisma reconocía la deuda y otro que en ese momento estaba en un parque. Así que el juez realiza un careo para saber quién mente. Y resulta que el testigo que decía que Luisma estaba en un parque es su padre, por lo que encima le tachan y Luisma pierde el juicio. Ya ves hasta qué punto es importante el interrogatorio de testigos, ¿no? Pues ahora vamos con la prueba pericial. La prueba pericial consiste en el dictamen de un experto con el objetivo de esclarecer los hechos y ayudar al juez de cara a la sentencia, pudiendo ser privado, o sea, de parte, o designado por el juez, pudiendo ser estos impugnados o recusados. Imagínate ahora un juicio de una deuda entre Morosos S.A. y Cobradeudas S.L. por valor de 50.000 euros. Y Morosos S.A. asegura que no tiene cómo pagar, pues Cobradores S.L. podrá contratar un perito para ver la contabilidad de la empresa y averiguar que efectivamente esta compañía tiene dinero de sobra para pagar. Así que la argucia pues no le habría salido bien. Bien, el siguiente medio de prueba es el reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, según el artículo 353 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es una forma excepcional de prueba en la que el juez inspeccionará directamente el objeto en disputa, sin intermediarios. Constituirá un ejemplo claro de prueba directa en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El tribunal puede utilizar todos los sentidos para evaluar el objeto de prueba, según la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre de 1986, pudiendo usar su vista, olfato, oído, etcétera, etcétera. Para documentar esta prueba, el secretario judicial debe crear un acta detallada y se permite el uso de grabaciones de imagen, sonido u otros medios similares. Bueno, ahora vamos con la prueba documental. Ánimo que ya nos queda poco. La prueba documental es la auténtica protagonista del mundo probatorio, ya que casi todo lo que ocurre en el tráfico jurídico se refleja en un documento, ya sea privado o público. Por tanto, vamos a ver un poco sobre estos documentos. Los documentos públicos son aquellos en los que interviene un fedatario público, gozando de una presunción de veracidad por el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, abarcando desde los documentos judiciales
a los notariales, así como los emitidos por la administración, ejemplo, las multas. Por otro lado, los documentos privados son entre partes, por los que no tienen la misma fuerza. Para aclarar esto, que puede ser un poco lioso, imagínate que la deuda de Luisma estuviera reflejada en un documento público ante notario. Aquí no se libraría de pagarla, aunque si por el contrario el documento fuera interpartes, es decir, privado, este podría ser impugnado y podría ser desacreditado si se adjuntaran otras pruebas. Bien, el siguiente medio de prueba son los medios audiovisuales y telemáticos. Aquí se encuentran dos categorías muy importantes. La primera, la prueba audiovisual, abarca los dispositivos de filmación y grabación, cuyos contenidos visuales y auditivos deben presentarse al tribunal junto con transcripciones escritas. La segunda categoría incluye datos esenciales para el proceso, que deben ser relevantes y admitidos como prueba. La presentación de estas pruebas en el juicio oral o la vista se efectúa siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, específicamente en los artículos 165 y 299. Es crucial recordar que la legalidad de estos medios de prueba depende de su obtención conforme a la ley y sin infringir los derechos fundamentales de las personas involucradas, tal y como establece la jurisprudencia. Hay que destacar por último que la validez de estos medios de prueba está atada a su obtención legal. La clave es asegurarse de que su adquisición no haya infringido la ley o violado los derechos fundamentales de las personas involucradas. Es decir, si Luis ha obtenido una filmación videográfica colándose en la finca de su vecino, lo que ha hecho es vulnerar su derecho a la intimidad, además de la inviolabilidad domiciliaria. Ha cometido un delito y por tanto esa prueba será ilegal y no tendrá ninguna validez en un juicio. Y bueno, en principio eso sería todo. Recuerda que la prueba constituye los cimientos sobre lo que se constituye y se construye la certeza de un caso, siendo algo imprescindible que como futuro abogado vas a tener que conocer y dominar al detalle y si quieres que tus clientes se salgan con la suya. Recuerda también que existen muchos diversos medios de prueba, más allá de los típicos del interrogatorio de partes que vemos en las películas, encontrando la prueba pericial, la prueba documental, así como el reconocimiento judicial y los medios audiovisuales y de reproducción. Por último, destacarte que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia en Derecho Virtual tenemos cientos de vídeos como este donde te explicamos y te resumimos todas las asignaturas de la carrera de Derecho para que te ahorres cientos de horas de estudio y consigas aprobar en mucho menos tiempo. Además, todo esto de lo que te estoy dando lo puedes probar totalmente gratis. Tienes toda la información en las tarjetas. Y en principio eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.